te va a dar 93 minerales que te va a permitir que tu cuerpo esté hidratado todo el día. Bebes un poquito de agua de mar todos los días en un litro de agua mineral. Ese agua de mar te va a mineralizar tu organismo y va a actuar como un isostar o un Aquarius natural. ¿Por qué voy a tratar los síntomas de forma superficial y voy a abusar de tomar ibuprofeno o paracetamol cuando realmente tengo que ver por qué me duele la cabeza? Y empecé a plantearme si había tomado alguna sustancia como las prisas por sanar, por ir tirando, por tómate algo que tienes que trabajar mañana y tienes que ir bien, sudando la toxina que te está produciendo esa dolencia, la mayoría de las veces desaparece el síntoma. Que yo actúe de una forma igual que mi padre, ¿es todo genética o también tiene otro razonamiento? Mira de esa sombra, ese defecto que creemos que tenemos, es una oportunidad de oro para mejorarla yo en mi comportamiento y que él vea a través de ese reflejo que la mejor solución para un problema es... Estaba durmiendo de media 2 horas y pico de sueño profundo. Me aumentó mi sueño profundo un montón. Como hemos dicho antes, es muy importante saber por qué no duermes. Entonces, de forma preventiva, si la razón por la que no duermes es porque tienes mucho estrés o incluso ansiedad, si se la damos al organismo, el organismo se va a acostumbrar a recibirla de forma artificial y la va a generar cada vez menos. De una forma natural podemos sanar e ir directamente a la raíz del problema. No buscar superficialmente qué producto me puede venir bien para quitarme el dolor de cabeza. Así que buenos días, José Carlos. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Quiero que le cuentes a la gente un poquito más en perspectiva qué es la medicina natural integrativa y después ir profundizando un poco. Vale. Mira, la medicina natural es la medicina que se dedica a tratar efectivamente los problemas raíces, la causa raíz de todos los problemas desde el origen, es decir, entendiendo el organismo del ser humano como una suma, un sumatorio de la parte física, emocional, psicológica y espiritual, pues la medicina natural, digamos, aborda de forma integral todos los canales que pueden llegar a abordar la causa raíz de una enfermedad, de una patología, de una dolencia. Entonces, teniendo esta base de lo complejo que es el organismo, la medicina natural, digamos, que tiene un enfoque más holístico, como se suele llamar, que no es más que una palabra que define muy bien, que se aborda desde varios puntos de vista, para al mismo tiempo que de forma física funciona un fármaco y tiene un efecto químico y físico en el organismo, a nivel celular, a nivel de órganos, también se hace a nivel emocional, puesto que está más que demostrado que una continuación de una vivencia emocional fuerte puede derivar a una enfermedad crónica, puede ser una consecuencia de un trauma, y todo eso tiene un efecto físico en el organismo, no solo a nivel celular y de la sangre, sino a nivel cerebral, a nivel del corazón. Y claro, dada la complejidad del tema, la medicina natural lo que hace es abordarlo desde varios puntos de vista y ofrecer no solo productos y no solo tratamientos naturales complementarios a la medicina que todo el mundo conocemos, que se practica de forma oficial, es decir, un complemento a esa medicina para que de forma integrativa se aborde efectivamente el problema a la causa, yendo a la causa raíz. Y entre varias disciplinas y entre varias terapias y varias especialidades, ir complementando y ayudando al organismo a que se regenere de forma particular y de forma por sí mismo, para que el sistema inmunológico se refuerce y ayude a que se haga por parte del propio paciente. Y José Carlos, para que la gente entienda mejor tu historia, sí, vamos a remontarnos al inicio. De acuerdo. Tú tenías una dolencia crónica en las cervicales. Efectivamente. Y tú tuviste como una búsqueda clínica para ver si esa dolencia podía mejorar. Efectivamente. ¿Nos podrías explicar más o menos cómo fue esa situación? Pues mira, la situación es muy, muy simple. Allá sobre el 2009,
tras varios años estar trabajando como ingeniero en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, tenía dolencias de tipo lumbar y en la espalda y en la zona del cuello. Y me había tratado por los seguros, sobre todo por fisioterapeuta. Entonces, claro, los seguros privados tienen unos servicios de fisioterapia en los que cuando uno va se trata 5 o 10 minutos de masaje físico y el resto me habían tratado con máquinas tipo energía, calor, vibración. Y tras esos tratamientos la verdad es que tuve dificultades a la hora de recuperarme. Entonces, claro, cuando conozco a un terapeuta que es Víctor Gómez Neila, que es un osteópata con bastante trayectoria y reputación, aquí en Málaga, pues empiezo a tratarme con él, empiezo a ver las diferencias de la osteopatía que no conocía hasta ese momento, a pagar las sesiones por mi cuenta, y me di cuenta que en 1 o 2 sesiones de osteopatía pagada a nivel privado, mi evolución era mucho más rápida y más segura, y mis dolores eran mucho más leves que tratándome a nivel de seguro o de seguridad social, que ni siquiera trataba la fisioterapia en ese momento. Para seguir la historia ahí con buen pie, porque yo justo haciendo la investigación he descubierto qué significa la osteopatía, que si no estoy mal enfocado es como el conjunto de músculo-hueso, ¿no? Eso es. No es como algo... La osteopatía lo que hace es estudia el equilibrio de la columna vertebral, que como bien habéis dicho vosotros antes, es la base de la salud en cuanto a que, digamos, es el esqueleto, el núcleo del esqueleto del organismo y que sustenta, todas las vértebras están conectadas a órganos del cuerpo, del organismo, y sustenta, digamos, el equilibrio físico y energético y celular de tu salud. Entonces, claro, la osteopatía lo que hace es complementa perfectamente a la fisioterapia en cuanto a que cuando yo me daba una sesión con mi osteópata me empecé a descubrir que él, además de la parte física y de regularme las vértebras que tenía en ese momento desequilibradas y tenía con algún tipo de dolencia, pues me detectaba cierta inflamación en los órganos conectados. Por ejemplo, una pequeña inflamación de hígado, una pequeña inflamación de riñones, una inflamación intestinal. Entonces, es como, para mí fue el origen de descubrir a nivel físico y energético, puesto que Víctor, además de la osteopatía, también controlaba la parte energética a través del Reiki. Yo salía de la sesión con unos resultados mucho más profundos de los que había experimentado en la fisioterapia, que a mi modo de entender es una gran disciplina, pero en algunos aspectos creo que se queda corta y que la osteopatía, digamos, que complementa muy bien, puesto que yo salía de las sesiones con Víctor mucho más equilibrado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Entonces, claro, empecé a preguntarme qué hacía Víctor, un osteópata, para que cuando yo entraba en la sala del masaje o de la terapia y el tratamiento, mi organismo o mi frecuencia vibracional encontrara un equilibrio que no encontraba antes, en el que entraba en un seguro o en la terapia, en la fisioterapia de un seguro privado, en el que se compartían una sala grande con muchos pacientes y se distribuye y se dispersa ese enfoque o esa atención energética de un solo paciente, como me hice con el osteópata. ¿Y cómo fue para ti el entender eso, ¿no? Porque el estar buscando sitios todo el rato Claro. Y de repente date cuenta de que hay una raíz a tu problema. Pues básicamente lo que te hace plantearte en buscar respuestas alternativas o otras disciplinas son los resultados. Es decir, para mí la ciencia es una disciplina que demuestra con unos test, unos resultados y unos chequeos para comparar la situación inicial con la final, y siempre mi mente racional ha sido muy de esto lo compruebo y lo demuestro, para mí esto es científico. Claro. Entonces, cuando yo veía que salía de unas sesiones de osteopatía en las que cada vez me encontraba mejor, me empezaba a preguntar y hablaba con mi osteópata a nivel particular, tomando un café después de la terapia, que ya te hace amigo personal. Pues claro, me surgían muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? ¿Y cómo consigues esto? ¿Y cómo llegas a establecer este equilibrio? Y claro, él me daba
pautas explicándome no solo su trayectoria profesional, que había estado más de 20 años en Madrid haciendo osteopatía, sino también me contaba que cuando él hizo el curso de osteopatía, que dura 4 años, pues había muchos fisioterapeutas que complementaban muy bien lo que estaban estudiando en la carrera, en la universidad, que veían mucha teoría y sin embargo en el curso de osteopatía hacían mucha práctica. Y los colegas, pues fisioterapeutas, le decían, es que aquí en el curso de osteopatía practicamos antes de salir de la carrera y ya sabemos muchas más cosas que solo se ciñe a estudiar el título universitario de fisioterapia. Y eso me hacía entender por qué a mí me daba resultados mucho más satisfactorios que anteriormente. Y yo quería entrar también, justo que lo has dicho así por encima, que como tú eres una persona racional, ¿no? Y quieres pensar qué metodología científica hay detrás, por lo que he investigado, porque a mí antes me decían, no, medicina natural. Sí. Y yo digo, bueno, igual no tiene tanta base científica, pero realmente es todo lo contrario. Se centra en solo bases científicas y que se hayan demostrado los resultados positivos, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, coméntame un poquito más en profundidad como ¿qué ves tú que la medicina natural integrativa, si tiene algún efecto mayor incluso que los fármacos que se utilizan hoy en día? Bueno, como he dicho al principio, yo pienso que la medicina natural es un gran complemento. Yo vengo de una familia en la que mi hermana es farmacéutica, mi suegro es médico, tengo 3 cuñados médicos, entonces he vivido muy de cerca el uso, a veces adecuado y a veces exagerado o uso indebido de automedicarse, ¿no? Es decir, en mi familia, pues cuando me dolía la cabeza en casa de mis padres, pues siempre escuché la respuesta de me duele la cabeza, pues hijo, tómate una aspirina, tómate un ibuprofeno, tómate un paracetamol. Sí. Y creo que a través de esa educación en casa, las personas a veces hacen un uso indebido de los fármacos. Con esto no digo que quiero satanizar ni decir que nadie tome un fármaco, pero sí hay que aprender a usarlo debidamente y de forma responsable. Entonces, a veces yo experimenté cuando era muy joven que simplemente cuando te duele la cabeza, si puedes salir a correr, a sudar, a ir al gimnasio o bañarte en el mar, a veces me daba cuenta que eso simplemente te quitaba el dolor de cabeza. ¿Por qué? Ostras. Pues algo muy sencillo, porque sudando la toxina que te está produciendo esa dolencia a través de los poros de la piel, pues la mayoría de las veces desaparece el síntoma. Buah. Y ahí es cuando se me enciende la bombilla diciendo, ¿por qué voy a tratar los síntomas de forma superficial y voy a abusar de tomar ibuprofeno o paracetamol o una aspirina cuando realmente tengo que ver por qué me duele la cabeza? Y empecé a plantearme si estaba estudiando demasiadas horas seguidas, si había tomado el sol demasiado un día, si había tomado alguna sustancia como la cafeína que me producía un exceso de excitación o otro tipo de síntomas que a veces te produce, incluso tomándote un paracetamol te puede inflamar el intestino. Entonces, claro, si abusas de tomar paracetamol o ibuprofeno, como muchas mujeres que lo hacen de forma continuada en el tiempo, por ejemplo, con el periodo, Claro. para regularse el periodo, Sí. pues no se están dando cuenta inconscientemente que se están inflamando órganos que luego van a tener que ser tratadas o diagnosticados de otro tipo de dolencia por no haber sido conscientes previamente de esa educación de cómo usar los fármacos adecuadamente. Entonces, ahí me viene a mí la pregunta de, ¿me estoy alimentando bien? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy estudiando demasiado la hora antes de un examen, con lo cual me produce un estrés que no debo de tener? ¿Hago el suficiente deporte? ¿Me muevo lo suficiente? ¿Me oxigeno bien? ¿Sé respirar? Cosas que la mayoría de la gente ni siquiera se plantea. Y cuando uno va a un centro de salud, por ejemplo, y te diagnostican algo, pues la mayoría de las veces, con las consultas tan reducidas de tiempo, ni siquiera se habla de temas tan importantes para saber diagnosticarte una enfermedad. Juan Carlos, yo por ejemplo tengo la enfermedad de Crohn, que para que la gente se entere más o menos es cuando el intestino, una parte del intestino la tengo como inflamada crónicamente. Entonces eso me genera mucha dolencia y pues mucho malestar. Mi pregunta sería,
para ese tipo de enfermedades crónicas también hay usos naturales. Por supuesto. No solo hay usos naturales, sino que lo que recomienda la medicina natural siempre es desintoxicar el organismo. Es decir, para tu caso y para cualquier caso de enfermedad crónica, siempre se va a afrontar mejor con un organismo más limpio, Claro. menos intoxicado, y para eso se usa siempre el ejemplo de la pecera, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una pecera y un pez está enfermo y ves que el hábitat, el agua donde vive ese pez está muy sucio, evidentemente tienes que limpiar primero el agua donde vive el pez para que su entorno esté lo suficientemente limpio, desintoxicado y alcalino para que la vida en ese entorno se pueda producir de forma sana Claro, y equilibrada. Darle medicina al Exacto. pez para que se sienta Efectivamente. mejor. Entonces, normal, a veces, Sí, en el uso indebido de los fármacos, parece que solamente nos interesa atiborrar al paciente, en tu caso, por ejemplo, de Crohn, de fármacos, que lo que están haciendo es, por una parte, están curando y sanando, y por otra parte, están siguiendo intoxicando al organismo. claro. Porque cualquiera que se lea un prospecto de cualquier fármaco, con un mínimo de paciencia, puede verificar en casa tranquilamente la cantidad de efectos secundarios que tienen todos los fármacos. Sí. Especialmente los de enfermedades inmunológicas, inmunodeficientes o de temas complejos. Pero claro, a veces el uso comercial, el día a día, las prisas por sanar, por ir tirando, por tómate algo que tienes que trabajar mañana y tienes que ir bien, o tienes un examen esta tarde y tienes que tomar lo que sea, pues a veces te hacen perder ese horizonte o ese punto de vista objetivo, que es, estoy haciendo un equilibrio o estoy midiendo el impacto que está teniendo esa falta de limpiar mi organismo. Mi respuesta es muy clara. La medicina natural apuesta por limpiar esa agua de la pecera que está contaminada, limpiar el organismo, limpiar la sangre, alcalinizar todo tu organismo, en tu caso el intestino, que no se mueva en un ambiente ácido, que es en el que se mueve la mayoría de las células que al final terminan enfermando o muriendo por contaminación propia de esa acidez, porque las células no pueden vivir en un ambiente en el que el pH no sea alcalino o mínimamente neutro. Claro. Entonces, si abusamos del café, de los tóxicos, del tabaco, del alcohol, de las grasas, del gluten, siempre tendremos un organismo más ácido y en el que el intestino se va a seguir inflamando cada vez más y cualquier dolencia se te va a multiplicar progresivamente y proporcionalmente, de manera que el éxito, el resultado final de la salud y del equilibrio, Sí. pues va a ser más difícil que con un intestino limpio. Totalmente. Entonces, pues como te he comentado antes, tuve hace 3 semanas una experiencia de limpiarme mi colon, mi intestino, sí, cierto. tanto el grueso como el fino, y bueno, yo animo a todas las personas a que se limpien En general, el colon, a todas las personas que lo hagan de forma preventiva. ¿Y tú qué clase de...? Pues mira, la limpieza que hice fue muy sencilla. Me compré una cánula en la farmacia, cogí una bolsa de 2 litros. ¿Cánula qué es? Una cánula es un aparato que se introduce en el ano y de forma rectal, introduciendo 2 litros de agua mineral con agua de mar y un desinfectante. Te introduces esa cantidad de agua y tú mismo te puedes en casa en el baño con una bolsa ir limpiando e ir evacuando todos los tóxicos que tenemos acumulados durante años en nuestro intestino. Oye, pero por ejemplo, yo creo que, no sé si lo conocerás, la colonoscopia. Yo por mi enfermedad me he hecho ya bastantes. Sí. Y eso es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, beber mucho líquido, es verdad que te pones un laxante. Sí. Y al final eso limpia. Efectivamente. Claro, también la colonoscopia es la prueba diagnóstica, claro, que obviamente nos podemos hacer todo en cualquier momento. Pero de forma preventiva es siempre bueno. Lo mismo que nos cepillamos los dientes, lo mismo que cada vez usamos más productos como el aceite de coco para prevenir infecciones en la boca, pues creo que es muy sano que aprendamos a lavarnos nosotros mismos
en casa de forma muy sencilla y muy económica nuestro colon y nuestro intestino. Eso no quita que a veces, por supuesto, cuando hay una enfermedad, pues tengamos que pasar por el taller, en el hospital, y hacernos una prueba diagnóstica objetiva para ver qué nivel de inflamación tienes y para que se sea más conciso, como cuando te haces una prueba de sangre, un análisis sanguíneo. Yo te iba a preguntar eso del lavado intestinal. Ajá. ¿Qué consecuencias tiene, o si tiene alguna, con el tema de la microbiota? Claro. Pues es muy interesante. Y una cosa, como están ahora con el tema del taconeo, vamos a intentarlo más alto. Muy interesante tu pregunta, porque la microbiota está directamente relacionada con el estado de salud de nuestro intestino. La microbiota es nada más que la parte intestinal que tiene más vida, que está llena de bacterias, de hongos, de virus, de parásitos, en los que conviven todos en tu flora intestinal y salvaguardan ese equilibrio que hay entre, como hemos dicho, un medio ácido, neutro o alcalino en el mejor de los casos, y el uso que los órganos tienen a nivel digestivo, que es cuando se producen todas esas reacciones químicas en las digestiones, pues se utilizan una serie de catalizadores que son encargados de llevar el oxígeno a la sangre para que se produzca de una forma lo más eficiente posible. ¿Qué indicativo dice si tenemos una microbiota, una macrobiota sana? Pues cómo nos alimentamos, el uso que hacemos de los tóxicos, por ejemplo la cafeína, el abuso que se hace de ciertos tóxicos en el organismo que, como algunos efectos secundarios de algunos fármacos, con el uso inadecuado y de forma adictiva a lo largo de los años, pues va destruyendo esa microbiota y esa macrobiota y va siendo cada vez de menos calidad, de manera que necesitamos restituirla y necesitamos entrar en un proceso orgánico en el que cada vez se mantenga de forma sana y estable. Y lo mismo que ejercitamos el músculo en el gimnasio o ejercitamos la mente estudiando, pensando, trabajando, pues es muy sano el comer de forma orgánica. Este es el concepto más importante, porque además de, por ejemplo, vender productos ecológicos en nuestro herbolario, que son los que menos productos químicos han recibido, menos tratamientos de pesticidas que matan, igual que los insectos en el campo, matan también nuestras células. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese uso de productos y apostar por lo orgánico. ¿Y qué significa lo orgánico? Sea ecológico, bio o similar, que tengan el menor número de pesticidas posible, para que efectivamente con ese uso, buen uso de las frutas, las hortalizas, los fermentados, como el kimchi, como el chucrut, como la kombucha, pues son artículos y productos que consumidos de forma regular y constante y de forma preventiva nos ayudan a tener la microbiota en el mejor estado posible. También hay mucha parte industrial, natural, como cuando vas a la estantería del Carrefour, que hay toda una gama ya de productos bio que están etiquetados como tales, y hay algunos que son y hay otros que no. Hay otros que no, ¿verdad? Efectivamente, hay otros que hay que diferenciar, que simplemente son una imagen, que es algo verde, normalmente con símbolos, etiquetas similares a las ecológicas, que son certificaciones de que los productos no llevan pesticidas, que nos inducen a engañar a nuestro cerebro para pensar que son sanos, pero simplemente son como el que se toma un zumo de cualquier marca industrial en el supermercado, que tiene de todo menos zumo de fruta. Sí, justo iba a decir que me pasó con el tema de publicidad engañosa. Yo fui a comprar al supermercado a última hora, que iba a cerrar. Exacto. Y dije yo tomo normalmente yogur griego natural, sin azúcar ni nada. Eso y fui corriendo rápido, cogí uno que ponía yogur griego natural. Eso es. Y cuando lo suelto en casa y lo voy a meter en la nevera, pone azucarado. Y digo yo, joder, compro natural, azucarado. Sí. ¿Qué es esto? Es un error muy típico. Sí. ¿Qué pasa con nuestro estilo de vida rápido, de correr, de trabajar, de estudiar, de llevar la casa, de los niños? La mayoría de las personas caemos en el error de efectivamente dejarnos guiar por esas falsas publicidades, esos fakes, y consejos sencillos y generales
o recomendaciones para comer sano. Primero ir al supermercado lo menos posible. Comer y comprar más de mercado, si se puede, directamente de los agricultores, que es lo ideal, y de los ganaderos. Y si vas al supermercado, ir sin prisa, con mucha calma, habiendo comido. Es muy importante este pequeño detalle, porque cuando uno va sin comer, habitualmente está demostrado estadísticamente que compramos cosas mucho menos sanas, Claro. simplemente por el hecho de que tenemos más ansiedad y que nuestra hambre no nos permite pensar lo mismo para elegir los mejores productos. Y en nuestro cerebro, cuando no hemos comido, va directamente a lo que más engorda, a lo que más calorías da y a lo que más azúcar tiene, para llenar esa falta de calorías y de energía que tiene el cerebro, que Claro. está sufriendo y de alguna manera pues te pide más helado, más chocolate. Yo voy al supermercado sin comer y la hemos liado, básicamente. Exacto. Entonces, esos pequeños sugerencias son muy buenas para que en el día a día te acostumbres a leer las etiquetas de los productos que compras. Hay aplicaciones que te facilitan esa labor. Sí, hay una, no sé si... Eso es. Yuka, Yuka, ese. que tú lees el código de barra, efectivamente, y con una base de datos fiable, porque yo la he usado varias veces, pues marcas aparte, te dice o te hace un balance de la calidad del producto. La calidad del producto es muy importante porque precios aparte te da una idea de lo que te puede estar intoxicando o no comprando un tipo de producto u otro. Y tiene parámetros en cuenta como el azúcar que lleva, los excipientes que aunque sean legales y están aprobados por la Unión Europea, tienen una cantidad de efectos secundarios terribles, algunos son muy tóxicos, cuidado. Excipientes, has dicho. Excipientes, lo que ¿Eso qué? todo componente que en los ingredientes de cualquier producto, tú ves con la letra E Vale, sí. y una numeración, pues la gran mayoría de esos excipientes son tóxicos y algunos bastante malos para la salud. La bollería industrial. La bollería industrial, Sí, la Coca-Cola. los refrescos, Los refrescos. las carnes procesadas, los productos procesados, los cocinados. Cuando uno va a la estantería del supermercado, cuanto más procesado y más cocinado y más precocinado, Peores. más tóxico. Claro. Entonces he enseñado a mi hija, por ejemplo, a leer muy cuidadosamente la composición de lo que compra. Si tienen varias E's en su composición, olvídate de ese producto, literalmente. Puedes profundizar más y Yuka te hace un examen muy exhaustivo diciéndote que algunos, cuando te pone una nota roja o que está muy tóxico o muy baja puntuación, quiere decir que los excipientes que ha usado, aunque sean legales, son muy perjudiciales para la salud. O sea, la Coca-Cola es legal, pero tampoco es que sea lo más sano del mundo. Efectivamente, entonces, simplemente hay que usar el sentido común. Si tú compras un producto que puede estar 3, 4 años en tu despensa y no se deteriora, quiere decir que se han utilizado una serie de conservantes, de edulcorantes y de estabilizantes para lograr que no se descomponga orgánicamente, que hacen que tengan muchos efectos secundarios. Me estoy acordando de un vídeo que vi que una persona se olvidó y dejó en su despensa una hamburguesa del McDonald's básica en su despensa. Efectivamente. Y después de 10 años la mira Efectivamente. y visualmente no hay cambio. Exacto. Y eso, o sea, tú lo piensas de fuera y dices, eso es imposible. Exacto. Tiene que tener una cantidad de aditivos y de mierda. Sin embargo, a nivel molecular, y pues cuando analiza en un microscopio de campo oscuro, como tenemos una médico que hace exámenes de agua, de sangre, ve que a nivel molecular esa carne está en muy mal estado de descomposición y tiene una serie de microorganismos que no nos damos cuenta, que luego se convierten a la larga en parásitos que van invadiendo tu intestino y van haciendo que tu funcionamiento a nivel celular sea mucho más deficiente. Y se deteriore. Claro, se deteriore mucho más rápido y sea más ácido. Entonces todo eso va colaborando a que no te vas dando cuenta en el día a día, pero te vas tú mismo intoxicando. Claro. La medicina natural lo que hace es darte un mínimo de cultura, un mínimo de recursos para que tú analices tus hábitos que te han llevado a esa enfermedad y los prevengas. Y limpies todo lo que te ha intoxicado anteriormente. Después de 15 años de tratamiento con tu osteópata, Sí. Decidí formar una empresa juntos. Sí. ¿Cómo es eso? Pues mira, todo llega cuando entra el lockdown, ¿no? El confinamiento.
Yo trabajaba para Valeo Lighting en Martos, en Jaén, para una fábrica de componentes de coches, de automoción, para la parte de electrónica, para la división de electrónica. Y cuando me veo 3 meses en casa trabajando de forma telemática y con las presiones de una fábrica, pues claro, mi osteópata me propone, oye, ¿y si montamos un negocio y ponemos un herbolario, unas consultas y nos hacemos socios? Pues en principio dije, me lo voy a pensar porque es una buena oportunidad, Sí. pero era un cambio radical en mi vida. Hombre, claro. Claro, cuando veo y empiezo a medir los pros y los contras del cambio de vida, claro, empiezo a ver más beneficios en cuanto a que mi vida privada se iba a ver beneficiada de todo ese tiempo que antes dedicaba a la fábrica. Pues empecé a darme cuenta que si lo dedicaba a mi hija de 2 años y medio entonces, que podría tener tiempo para dejarla en el cole, recogerla, tomarme más tiempo para evaluar lo que comíamos, dónde compraba y el futuro de esa criatura, me di cuenta que era mucho más beneficioso y decidí en diciembre de 2020 asociarme con Víctor y montar Buena Vida. Y así surge. De forma espontánea decidimos los dos poner un local al lado de la estación de trenes y de autobuses de Málaga. Sí. Y poner un herbolario, varias consultas y ampliar con la llegada de médicos integrativos, psicólogos, profesores de yoga, dietistas y nutricionistas, fisioterapeutas. Montar un centro de medicina natural que hoy en día pues nos ha permitido tener un cierto recorrido en Málaga. ¿Qué tipo de cosas o de hábitos quieres que se lleve la gente para casa? Ajá. Y a nivel de si se encuentran mal o lo que sea, ¿qué les recomiendas? Eso. Tanto hábito como consejo a nivel de Pues curarse. mira, yo recomiendo que el público en general que os hagáis un chequeo personal para de alguna manera medir qué hábitos tenéis en vuestra vida a nivel de cómo dormís, cómo os alimentáis, si tenéis buenos hábitos alimenticios, si tenéis prácticas de deporte habituales en el gimnasio, al aire libre, si tenéis una vida sexual satisfactoria, si tenéis unas relaciones con vuestros amigos, vuestra familia y vuestras parejas sanas. Y en función de eso, como decía el juramento de Hipócrates, cualquier terapeuta, médico, fisioterapeuta, osteópata, debe trataros en función de si estáis convencidos a nivel personal de cambiar los hábitos que os han llevado a esas posibles patologías, dolencias, enfermedades. Y en el caso de que estéis convencidos, pues acudir a Buena Vida, que os recibiremos con los brazos abiertos para que os hagáis un chequeo con una máquina de diagnóstico de bioresonancia cuántica, con una médico, que os va a decir a nivel celular y de órganos cómo estáis de equilibrados o de desequilibrados para introducir los elementos naturales en vuestros hábitos, como el agua de mar, como las infusiones con plantas medicinales, como la alimentación ecológica, como alguna terapia que os ayudará a equilibrar el estado físico o emocional. Y a partir de ahí, pues evaluar cómo podéis, introduciendo esas mejoras en el día a día, pues poder recuperar el equilibrio natural de vuestra salud y poder reconducir vuestra vida de forma muy sencilla. Oye, y lo de, como has dicho, el escáner Bioresonancia cuántica, una diagnosis de bioresonancia cuántica. El diagnóstico de bioresonancia cuántica. Ajá. Me interesa mucho. Es una, ¿dónde podemos encontrar Buena Vida? En Buena Vida, mira, estamos en calle Edison número 12, justo enfrente de la estación de trenes y autobuses de Málaga. Y ahí tenemos un equipo multidisciplinar de 12 terapeutas en el que una médico hace una diagnosis previa con una máquina que es muy sencilla, que dura aproximadamente de hora a hora y media, y te hace una diagnosis previa para ver qué elementos y qué minerales y qué complementos le faltan a tu organismo y cuáles le sobran, para que tú puedas decidir qué mejoras introducir en tu alimentación, en tus tratamientos naturales y en tu estilo de vida, para que ya puedas tú aprender a tratarte a ti mismo y a modificar tu estilo de vida. A mí me interesa mucho el tema del paracetamol y el ibuprofeno, porque en mi familia, desde siempre, como tú también has dicho, tienes un dolor de cabeza, tienes un dolor de cuerpo, lo que sea, paracetamol y ibuprofeno. Sí. ¿Existe la alternativa natural? Es que
No solo existe, sino que se ha usado desde hace muchos más siglos, Ajá. desde que antes de que se introdujera la industria farmacéutica, tal como la conocemos hoy, pues hay muchas plantas, remedios naturales para combinados de la forma que vayan a resolver la causa raíz por la que viene tu dolor de cabeza, tu dolor menstrual en el caso de una mujer. Porque eso es importante, la raíz. Claro, la raíz depende de por qué te viene el dolor. Ajá. Puedes utilizar unas plantas como analgésico u otras. Por ejemplo, si tienes un dolor de cabeza habitual o un dolor muscular, porque has tenido un exceso de deporte o una insolación, pues combinando, por ejemplo, el arpagofito con el magnesio, te pueden dar una ayuda para que tu organismo no solamente deseche el tóxico que te está produciendo la dolencia, como también te puede ayudar a dormir para que tu organismo y tu sistema muscular esté más relajado y más calmado. Mira. Una buena, como hemos dicho, sesión deportiva para sudar, simplemente correr media hora, bañarte en el mar, cuando acabas, te puede ayudar a quitarte ese dolor de cabeza fácilmente. Si lo introduces de forma habitual en tu dieta y bebes un poquito de agua de mar todos los días en 1 litro de agua mineral, ese agua de mar te va a mineralizar tu organismo y va a actuar como un isostar o un Aquarius natural que no tiene ningún excipiente como en la industria y que te va a dar 93 minerales que te va a permitir que tu cuerpo esté hidratado todo el día, especialmente ahora en agosto, en verano, que se abusa mucho de ciertos productos como este tipo para hacer deporte y sin embargo en el mar tenemos agua de mar. Claro. O en ciertos negocios como los herbolarios se vende agua de mar que está tratada sin que tenga microplásticos y sin que tenga los tóxicos que tiene el agua de mar en la superficie, pero también animo a la gente a que vaya con su garrafa, con su botella de 1,5 litros y que a una altura media del nivel del mar coja su agua de mar y la tome tranquilamente en casa. Claro, pero tienes que irte mar adentro. Tienes que irte lo más profundo que puedas. Profundidad. Lo más que puedas, mar adentro y a la mitad entre la superficie y el fondo del mar, claro, para que tenga la menor cantidad de microplásticos posible, que hoy en día es muy difícil. Porque en la superficie tiene que estar. Y en la superficie evitar todos esos aceites de los vehículos marítimos y toda esa toxicidad que tiene el agua en la superficie. Pero aún así recomiendo también que se vaya al arbolario y que se compre el agua de mar tratada. Claro, que ya está en una profundidad mucho mayor y por ejemplo, nosotros tenemos agua de mar en el Cabo de Gata, que tiene una empresa que se llama Aquamar, por ejemplo, entre otras. Hay otras del Atlántico, de Cádiz, y que se utilice la sal marina para también cocinar y no sal del supermercado, que le han quitado todos esos minerales por procesos de tratamiento industrial. Claro. Esos son consejos que son muy básicos y que te ayudan a tener mucha más hidratación de forma económica, natural y sin efectos secundarios. ¿La melatonina es natural? La melatonina la fabrica el cuerpo. Entonces, quiere decir, la melatonina de forma artificial, si se la damos al organismo, el organismo se va a acostumbrar a recibirla de forma artificial y la va a generar cada vez menos. Nosotros lo que recomendamos es tomarla menos, de forma puntual, puede ser, pero por supuesto no alargarlo en el tiempo ni hacerte dependiente de tomarla. Entonces, ¿qué recomendaría a la gente que quiere dormir? Para dormir, recomienda una mezcla que tenemos que es pasiflora. Pasiflora, sí. Tila, melisa y azahar. Esa es para dormir. Pero, como hemos dicho antes, es muy importante saber por qué no duermes. Entonces, de forma preventiva, si la razón por la que no duermes es porque tienes mucho estrés o incluso ansiedad, hay otra combinación que hacemos que se introduce el hipérico, que es una planta, la planta de San Juan, que es un antidepresivo natural, que se usa combinado también con la tila, la pasiflora y la melisa para tener menos ansiedad, para eliminar el estrés de tu organismo y para que tu mente deje de bombardearte. Y eso te permite ir a la cama de forma más relajada. Claro, porque a veces uno se va a la cama y está su mente. Exacto. Además, eso es un complemento, obviamente, a tener buenos hábitos de salud, de dormir, del sueño. Claro. Que son no ver pantallas 2-3 horas antes de irte a la cama, no comer demasiado tarde para no tener procesos digestivos muy pesados. La oscuridad también. Claro, la oscuridad, respetarla mucho. El no dormir en ambientes muy ruidosos.
Sí, sí. El irte a la cama habiendo hablado algo importante con tu pareja, con tu familia, con un amigo con el que tenga una diferencia, el no dejar estancado temas que te van haciendo luego tener muchos pensamientos indeseados, ¿no? Claro. Mira, pues yo lo que estoy implementando, Sí, que mi hermano me enseñó como una manera de hacer esquemas, ¿vale? Muy Que bien. es como tú haces un círculo redondo en la página, ¿no? Sí. En el medio de la página, y de ahí vas sacando como epígrafes. Ah, ¿Vale? Pues yo lo utilizo eso para solucionar mis problemas. claro. En plan, digo yo, conflictos de... Por ejemplo, me pasó un fin de semana, ¿no? Conflictos de fin de semana. Y digo yo, pues esta persona me ha dicho esto y me ha molestado. Tengo que hablar con esta persona. No a malas, sino a, oye, que esto me ha molestado, que sepa que me ha molestado y quiero... Sí. O que no me lo digas o en un futuro que tengas más cuidado. Claro. Y eso con un montón de cosas. Y entonces me hago preguntas sobre si me ha molestado por algo que es cosa mía o si me ha molestado por algo que es... o sea, si es externo la molestia o interna. Efectivamente. ¿Vale? Entonces eso me clarifica mucho la mente y a nivel de comunicarlo, o sea, te lo digo así, que a mí me gusta mucho medirme el sueño Claro. con la pulsera Muy bien. y notaba que estaba durmiendo. Yo la verdad que por suerte duermo muy bien. Duermo 1 hora y media de sueño profundo y después de hablar eso y después de haber pasado ese fin de semana, estaba durmiendo de media 2 horas y pico de sueño profundo. Qué bien. O sea, me aumentó mi sueño profundo un montón. Pues ese tipo de práctica es muy recomendable, claro, usar cualquier tipo de recurso que te permita diferenciar por qué te vas a la cama o por qué te llevas en tu vida ciertas cargas que no tienes que llevar o que no te pertenecen a ti, es fundamental. Recomendable hacer estudios de sueño, claro, para ver cómo de real es eficiente nuestro sueño, porque podemos pensar que estamos durmiendo bien por estar más horas en la cama o durmiendo, pero efectivamente que no sea un sueño profundo, de calidad. Claro. Yo me dice en su caso, también hay que prevenir o detectar a tiempo, tener ciertas apneas cuando se ronca, cuando no te entra suficiente oxígeno por la nariz. Y saber si tu problema del sueño es la ansiedad, el estrés o es una dolencia ya Eso es. mental. Eso es. Un problema. Y a mí me viene la duda de cuál es el problema más habitual que entra la gente en tu herbolistería, en Buena Vida. Como hemos dicho antes, para el tema femenino, dolores crónicos, tipo menstruales, de falta de equilibrio en los procesos hormonales, que pueden venir de la regla o tema reproductivo sexual, o puede venir de la tiroides, Vale. en el que para el tema, por ejemplo, hormonal, es muy recomendable la salvia, que era la planta que no me venía antes. Para los hombres, la mayoría, pues temas también de falta de sueño por estrés, por ansiedad, tipo laboral. La mayoría de la gente no quiere cambiar hábitos, no quiere cambiar de trabajo, no quiere cambiar de pareja. Entonces eso les produce una situación en la que hay ciertos bloqueos que al principio empiezan siendo simplemente alguna anécdota o algo que te molesta y se acaba convirtiendo en algo crónico. Claro. O en algo que realmente te produce una molestia en el tiempo y se convierte en una enfermedad. Y no solo recomendamos el cambio de estilo de vida o de tomar complementos y tratamientos, sino que también son muy importantes algunas terapias o, por ejemplo, bailar es muy importante, la música es fundamental para la vida. El ¿Por qué? número, pues porque te hace ser más feliz. Cuando el cuerpo científicamente se demuestra que el organismo produce más endorfina, más sustancias que te hacen ser feliz, como bailar, cantar, reír, contar chistes, que te los cuenten, ir al cine, ver buenas películas, tener sueños de calidad en vez de pesadillas. Hay que descartar y ver malas noticias, hay que desconectar la televisión, hay que dejar de ver de telediarios que son una fuente muy, muy negativa de pesadillas y de sueños de mala calidad. Hay que rodearse de gente sana, que te aporte buen rollo y buena energía, en lugar de que te cuente y descarguen sus problemas contigo. Todos esos parámetros son fundamentales para tener una vida más sana. Y a riesgo de a veces quedarse un tiempo solo, es mejor estar en silencio y solo que estar mal acompañado y con mala energía. Sí, me parece muy curioso esto del silencio porque lo que he estado percibiendo es que estoy siendo consciente de que más gente en su casa quiere siempre ruido de fondo para no Eso estar en es, silencio. Entonces, eso ¿qué es. opinas tú de esto?
Muy sencillo. Hay que desconectar todos los ruidos de tu vida. Esto es una frecuencia, por ejemplo, el flamenco es una frecuencia, hay una vibración detrás que, como estáis escuchando, es beneficiosa para el cerebro, para nuestras células. Solamente escucharlo, nuestras células ya entran como en un modo de bienestar. Y todo hay una ciencia detrás, una física, en la que podéis introduciros muy fácilmente en cualquier frecuencia 432 Hz, por ejemplo. Es muy beneficiosa para el estado de tu cerebro, para encontrar un equilibrio. Para ¿3.2 Hz o 3.2? Sí, 432 Hz. Vale. Para entrar en un estado de meditación, para cuando os levantáis. Es muy importante tener muy buenas prácticas de tus 5 primeros minutos cuando te despiertas, estar en silencio o poner una vibración o una frecuencia vibracional de música que esté en esa vibración, en esa frecuencia. Y, por supuesto, eliminar cualquier ruido que sea tóxico, que sea publicitario, que sea estudiado para vendernos y para bombardearnos nuestro cerebro, para vendernos cosas. Hay que eliminar radicalmente todas las llamadas que sean no deseadas, que vengan a venderte cosas, que sean para traerte malas noticias a tu vida, para tener en la casa ruido indeseable, erradicarlos, pero de forma radical. Porque si no, siempre tendremos la sensación falsa de que necesitamos consumir cosas que realmente no necesitamos para equilibrar ese ruido tóxico. Y la realidad es que la mayor parte de la ocasión simplemente basta con apagar la toxicidad, apagar el ruido. Y eso ya nos tiene en un estado de vibración mucho más alta que teniendo esa serie de ruidos en nuestro entorno y no ser capaces de quitar. Aprender a decir que no y apagar los ruidos o las personas que nos estén cargando tóxicamente es un triunfo para tu vida. Solamente con aprender eso avanzas progresivamente de forma exponencial. Ya cambiando un poquito de tema, tanto de la medicina integrativa, que después vamos a volver, pero es ¿qué cosas te han enseñado tener una hija? ¡Wow! Qué buena pregunta. Me alegro que me preguntes eso. Pues tener un hijo es no solo la decisión más responsable que he vivido en mi vida, sino la más consciente. Entonces lo que me ha aportado es conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Si antes me dejaba llevar por cosas que no eran realmente mi prioridad en la vida, el tener una hija me ha hecho tocar tanta tierra y ser tan consciente de lo que hago cada día, que efectivamente no solo me planteo lo que es bueno para ella y por tanto para mí, sino lo que puedo aprender de ella es mucho más valioso que yo le pueda enseñar. ¿Eso qué significa? Que si hasta ahora estaba inmerso en un modelo educacional en el que creía que los adultos y los que supuestamente son más expertos en un tema me pueden aportar, me he dado cuenta al tener una hija que en algunas ocasiones eso es al revés y que el desaprender lo que me han programado y lo que quedaba como algo que era inamovible o que era una enseñanza, que era como un dogma de fe, mi hija me está enseñando a que es todo lo contrario, a que si me reprogramo y empiezo a aprender de nuevo con las cosas que ella veo que aprende, Claro. es mucho más fácil, más rápido y más eficiente llegar a ciertos puntos de la vida de lo que lo hacía antes. Pues qué bueno, o sea, me parece muy bueno porque es como, claro, nosotros tenemos cosas que nos parecen inamovibles, como tú has Exacto, dicho, claro. y de repente un niño pequeño te dice, bueno, ¿y por qué es así? Y Exacto. a ti te queda como, te choca un montón. Efectivamente. Me parece muy Ese es bueno. el primer paso en el que mi hija me ha empezado a darme cuenta como un espejo en el que tú te proyectas o te ves cada día y en el que te empiezas a hacer preguntas de ¿para qué me sirve lo que hago? ¿Por qué lo hago de esta manera? Ya ves. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué sigo teniendo relaciones con ciertas personas que no me aportan? ¿O por qué yo sigo insistiendo en algo en el que no va a conducir a nada? Y ella para mí ha sido, y sigue siendo, un maestro de vida muy importante en el que continuamente me estoy preguntando por qué hago algo. Y hablando de la familia, ¿Sí?
¿Qué son las constelaciones familiares? Buena pregunta. Por Me si- alegro que me hagas esa pregunta porque este mismo viernes, Sí. el 8 de agosto, tenemos una constelación en Buena Vida a las 5 de la tarde. Y bueno, las constelaciones es una práctica psicológica grupal Ujú. que está basado en la medicina ancestral, que antes hablamos de ello, en el que los grupos, en las tribus ancestrales en Latinoamérica, en África, en Asia, se reunían para tratar los problemas, las diferencias que había entre unos familiares y otros, y para solventar la parte de responsabilidad que tiene cada uno, y te ayuda a no solo entender por qué uno ha llegado a un estado mental de desequilibrio, que es muy común en toda la humanidad y especialmente en la vida moderna, en la que cada vez queremos tener una vida más rápida, más intensa y más corta, pues te ayuda a diferenciar de lo que es nuestra responsabilidad personal, de lo que pueden aportar o tener como carga de responsabilidad otros miembros de la familia, cuya herencia todos tenemos en nuestro ADN y que te ayudan a llegar de una forma más adulta y más responsable a decir, a plantearte qué tengo que hacer yo para mejorar mi vida y no ir cargándole a los demás, como solemos hacer a veces, de una responsabilidad que no es real y que no les pertenece. Entonces, lo que ayudamos a la gente es a que cuando viene y hace una constelación familiar, de forma transparente, adulta y responsable, diferencias lo que te toca a ti hacer como adulto y a perdonarte y a perdonar a los familiares, a tus padres, a tus hermanos, a tus parejas, a que, digamos, sanes de forma interior lo que te está produciendo un deterioro tanto de salud mental como físico de algo que tú crees que estás haciendo mal y no sabes por qué. Entonces es una forma de sanar internamente y de, como consecuencia de tu sanación personal, pues a nivel energético eso tiene unas consecuencias en tu relación con los demás miembros de la familia y del clan o de la tribu, que de forma indirecta les estás ayudando también a que en tu trato mejor con ellos también vean que la solución está en la responsabilidad de cada uno de ese posicionamiento familiar o esa responsabilidad en esa tribu o en esa organización familiar. Y la verdad es que es muy eficiente, lo recomiendo, y que nosotros de 5 de la tarde a 9 de la noche pues hacemos una reunión en la que el terapeuta, el constelador familiar, ayuda a los componentes que quieran constelar a ir haciendo una serie de preguntas en la que va a dirimir y va a limpiar esa responsabilidad que tiene cada uno consigo mismo y con los demás. José Carlos, mira, justo estaba pensando de cómo es el hecho de que te llegue el conocimiento de las constelaciones familiares en tu vida. Sí. Y cómo ha afectado eso en el cuidado de tu propia hija. Vale. Y qué consejo le darías también a cualquier padre o madre, o incluso si yo soy hijo, el hecho de ver ese conocimiento y aplicarlo. Pues mira, hace 4 años y medio, exactamente cuando conocí a Concordia Galán, que es la consteladora que hace constelaciones en Buena Vida, y Carolina Muñoz, actualmente también, pues cuando yo constelé me di cuenta, efectivamente, de que un gran porcentaje de nuestro comportamiento viene derivado como consecuencia del ADN que recibimos de nuestra familia. Eso quiere decir que cuando ya nacemos ya tenemos una impronta. Y empecé a darme cuenta que se podía no modificar genéticamente, pero sí a través de un cambio en el comportamiento personal y de cómo entendemos nuestra responsabilidad respecto a nuestra relación con nuestro padre y nuestro hijo, me di cuenta que si tú mejoras tu enfoque personal a sentirte más responsable, que es lo que yo trato de transmitirle a mi hija, que en lugar de buscar culpables, se centre en ser responsable de sus actos, al mismo tiempo que yo soy de los míos. Y si yo quiero ser un buen ejemplo para mi hija, en lugar de contarle muchas cosas, solamente tengo que ser responsable de lo que yo estoy haciendo. Y si en vez de beber Coca-Cola o beber zumo azucarado, bebo agua, pues ella va a ver que se va a intoxicar menos su organismo. Y que si en lugar
de tener un ruido de fondo en casa, no veo la televisión y le enseño, como yo hago, de forma responsable a ver las pantallas y a un uso muy dosificado y muy responsable del uso de las pantallas, pues ella va a tener más recursos para comportarse de forma responsable y siendo ella misma. Entonces, la única sugerencia que puedo hacer es que sí, que sin querer ser perfecto, que muchas veces pecamos de buscar la perfección, el idealismo o seguir al gurú de turno de Instagram, simplemente nos sentemos, meditemos, sin ruido, y que nos hagamos a nosotros mismos la pregunta de quién soy, cómo puedo ser mejor en la vida y cómo puedo ayudar a mi hija a que sea mejor. Y simplemente con esas básicas reflexiones, en la mayoría de los casos vamos a obtener muchos más resultados y mejores que dejándonos llevar por lo que las masas de la población hacen, por lo que te han contado en el programa de moda de la televisión, de Instagram o de cualquier red social, y que quitando los conflictos de interés en la venta de productos nos va a ser mucho más sencillo pues de llegar a unas conclusiones básicas para tener una vida mejor. La genética, ¿qué tan real y qué tanto nos implica en la vida? O sea, es decir, que yo actúe de una forma igual que mi padre, ¿es todo genética o también tiene otro razonamiento? Es muy profundo eso que me estás preguntando y no es nada fácil de contestar, pero es siempre interesante descubrir cómo hay disciplinas que la ciencia siempre ha dado respuesta. Yo desde antes del año 2000, en el programa de redes de Eduard Punset, que era muy fan, pues empecé a escuchar cómo este divulgador científico le preguntaba a los físicos de entonces todo este tipo de preguntas, porque siempre el ser humano se ha preguntado, ¿no? de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Y efectivamente hay muchas herramientas que nos dan pistas para ver que si profundizamos en el diseño humano, por ejemplo, en las claves genéticas, en las Gene Keys de Richard Root, si vas leyendo todas estas herramientas de psicología para entender cómo está compuesto nuestro ADN, que están basadas no solo en la física, en la física cuántica, en la astrología, por ejemplo, china, en el I Ching, tienen muchas disciplinas que influyen en que los físicos están cada vez dándose cuenta de que no solo lo que recibimos como ADN es puramente físico, por supuesto, de nuestros antecesores, descendientes, sino también en cómo las emociones están modificando nuestro ADN en nuestra base conductual, en nuestro comportamiento y en los hábitos que tenemos influenciados no solo por el ADN que recibe y en las emociones que van cambiando ese ADN y modificándolo, sino que también en algún porcentaje de cómo vamos, según llevemos un estilo de vida u otro, se van también modificando esas claves genéticas. Claro. Entonces yo animo a la gente a que se lea el libro de las claves genéticas, del diseño humano, de la Gene Keys de Richard Root, que a mí me está sirviendo mucho para entender qué modificación y qué diseño tengo a priori y cómo puedo ir modificándolo y mejorándolo conforme me voy conociendo mejor. Y claro, al conocerte mejor cómo estás diseñado genéticamente, es más fácil no solo averiguar el porcentaje que cada uno tenemos, porque es algo muy personal, sí, de influencia tenemos de nivel genético, claro, sino cómo podemos mejorarlo también a nivel o a medida que vamos conociéndonos en profundidad y modificando y mejorando nuestros hábitos. Entonces, para tenerlo un poquillo más sólido a nivel mental, ¿qué 3 libros has dicho que recomiendas para reconocerse a uno mismo? Por ejemplo, Las claves genéticas de Richard Root, muy importante. El I Ching, que es un conocimiento de una sabiduría ancestral de la medicina china y de la astrología china.
es otro libro. Y, por ejemplo, el tercero, pues cualquiera de los de Edouard Punset o de Joe Dispenza, que es un divulgador también norteamericano, que tiene varios libros acerca de cómo podemos ser nosotros mismos, de cómo poder desaprender lo que hemos aprendido hasta ahora y poder tener una mejor salud mental. Cualquiera de los libros de Edouard Punset o de Joe Dispenza te va a servir para tener una mejor forma de enfrentarte a la vida, con felicidad, con la mejor actitud en lugar de sufrimiento o de buscar culpables de cosas que te pasen en la vida como nos han enseñado hasta ahora. A mí me gustaría saber tu opinión porque yo una vez leí una cosa Sí. y era sobre antes de tener hijos, Sí, como que había que sanar lo que tienes dentro. sí, Y en el momento que lo sanas, cuando tienes un hijo, ese hijo, como que esa parte genética que no está sanada, se la quita. ajá. ¿Cuánto piensas que es real esa...? Yo pienso en mi experiencia que no solo mejorando nuestro punto de vista sobre lo que es lo que tenemos que sanar, o la sombra, como se llama en este libro de las claves genéticas, se aclara que las sombras o las luces en nuestra forma de ser o nuestro ADN no solo no son tan perjudiciales como nos han enseñado, sino que esas sombras, esos defectos o esas manchas que creemos que tenemos en nuestro ADN o en nuestro comportamiento, no solo no son perjudiciales, sino que son oportunidades imprescindibles y únicas para mejorar nuestra vida. Eso quiere decir que cuando un hijo viene va a tener siempre una luz y una sombra de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestro ADN. Sí. No solo no hay que quitarlo, sino que son oportunidades de oro que nos da la vida para no solo mejorarla en nuestro comportamiento, sino en ese espejo que os he contado antes, que sirve a nuestro hijo para que él vea que no solo no nos debemos de dejar de engañar a nosotros mismos, sino que cada oportunidad de esa sombra, ese defecto que creemos que tenemos, es una oportunidad de oro para mejorarla yo en mi comportamiento y que él vea a través de ese reflejo Claro. que la mejor solución para un problema es ir directamente a la solución. Y sé que si yo no quiero tener estrés y ansiedad, lo que tengo que aprender es a meditar y a tomar agua en vez de tanto café, o algo más de té o de alguna infusión que tenga menos carga de cafeína que el café que me pueda tomar. O que el fumar, o que el tomar alcohol, o que el drogarme, es algo que no solo me estoy perjudicando a mí, sino que mi hijo está viendo directamente que si no lo hago, él simplemente se va a reflejar y va a hacer más ejercicio, va a vivir más sano o va a tener mejores hábitos que le ayuden a ser más feliz. Claro, como referente y pilar, pues Exacto. te va a imitar y encima si ve que es sano, pues Exacto. mejor. Entonces no solo no hay que dejar de obsesionarse o dejar de sentirse mal por tener defectos, que todos los tenemos, sino que la mejor manera que él vea que eso se puede corregir es reconocer ese defecto, reconocer ese mal comportamiento que tengo y que él vea que convirtiéndolo en una luz, esa sombra, es la mejor enseñanza que le podemos dar para que en el día de mañana él no tenga ese tipo de sombra o de defectos que nos preocupan. Claro. Yo hace poco estuve hablando con un amigo y de esto me acuerdo mucho porque me dejó como marcado. Y yo todas las mañanas salgo a correr. Muy bien. Y yo le dije a mi amigo de que yo no utilizaba casco. Bueno, a todo esto él me habló antes y me dijo, Pablo, a mí me gustaría correr contigo por las mañanas. Y digo, vale, pues vamos juntos. Y digo, no, yo es que voy, plan, no hablamos juntos, simplemente yo me pongo los cascos Eso es. y corro. Y yo, ¿y por qué te ponen los cascos? Y me dice, no, porque así escucho mucho ruido, me entretengo y pasa antes el tiempo. Exacto. Y yo fui, le miré y le dije, pero tal, ¿no crees que estás metiendo ruido porque realmente no quieres escuchar tu cuerpo, no quieres estar en el presente, correr? Yo creo que si lo haces así, sin tanto ruido, mejoras mucho antes. Muy buena pregunta porque
No solo todos hemos pasado por esa fase de necesitar el ruido, porque a la mayoría nos han educado en una cultura familiar de la televisión en casa. Claro. Y claro, cuando tú estás intentando estudiar, concentrarte, tener una conversación con tanto ruido de fondo, efectivamente tienes que pasar por ahí para darte cuenta, para empezar, de que eso es un problema. Una vez que has pasado por ahí y ya has aprendido que puedes correr sin ruido, es más sano, pues empiezas a tener otro paso evolutivo personal, que es: no necesito ese ruido, Claro. ni para comer, ni para estudiar, ni para correr, ni para hacer deporte. Y llegas al punto de incluso cierto dominio de tu experiencia, o algunos gurús que llegan a la maestría, de que incluso con el ruido se puede meditar, incluso con el ruido se puede hacer qigong, meditación, yoga, deporte, gimnasia, comer, y que con cierto grado ya de experiencia te das cuenta de que no es imprescindible quitar los ruidos de la vida, como cuando estás en la naturaleza no es imprescindible que un pájaro no cante, Claro. que un árbol no se mueva cuando hace viento, o que cuando estás en la playa pues es imposible estar sin escuchar el ruido del mar o de la arena cuando se mueve el viento. Entonces, Claro, pero son ruidos más naturales, ¿no? eso Son- es. Oye, no, pero me ha interesado mucho lo que has dicho, porque, por ejemplo, ahora que estaban con los ruidos del taconeo y tal, yo estaba muy nervioso Eso y es. como que tenía como un estrés más elevado por el simple hecho de escucharlo. Efectivamente. Y claro, no es necesario estar así No estresado. es necesario, Pablo, pero es necesario pasar por los puntos en la vida para aprender, por los que pasamos nosotros, mi hija y todo el mundo, en el que no entiendes por qué hay un ruido de televisión detrás, no entiendes por qué hay un ruido de un tráfico detrás. Claro. Yo he estado en situaciones de clases de yoga o de qigong o de meditación en los que he visto a profesores de decir, obviar los ruidos del tráfico que hay fuera, que no os influye la música que haya, o el coche que acelera, o el taconeo del flamenco. Claro. Entonces te das cuenta de que efectivamente, si tú estás equilibrado, estás sano y tienes un ritmo de respiración adecuado, ese ruido externo no te va a influir, o te va a influir lo menos posible. Y al final eso, uniendo con la pregunta de Enrique, el niño lo que está viendo es que puede estar tranquilo en un ambiente en el que aparentemente haya un ruido o una toxicidad o algo que aparentemente nos puede hacer estar intranquilos. Y que al final eso depende de mí y de esa responsabilidad de mi personal equilibrio. Entonces, cuando tú empiezas a estar mejor, te empiezas a dar cuenta en esas señales, en el que aunque aparentemente un ruido nos pueda estar poniendo nervioso, a ti no te ponga. Y ahí es cuando te das cuenta de que tú tienes un trabajo hecho previo Claro. y atrás en el que la concentración no te la va a quitar un ruido. O que haga más o menos frío, un confort, un disconfort térmico, no te va a hacer que estés peor. Entonces, todos esos elementos son muy interesantes y los tienes que vivir y tienes que pasarlo mal y tienes que aprender a decir, para yo estar en equilibrio, solamente necesito yo estar bien. Sí. Y si tú estás bien, te da igual los elementos externos que te traten de desequilibrar o que aparentemente te puedan desequilibrar por algo. Ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que has hecho un trabajo o una apuesta por tu vida personal que la mayoría de la sociedad, pues por lo que sea, está distraída. A mí me interesa, ya que hemos hablado un poquito, que has expresado ahora lo de la meditación y el yoga, ¿Sí? como al final la medicina integrativa se basa también en el análisis científico de las cosas, Efectivamente. me da curiosidad qué hay detrás a nivel de ciencia del yoga y la meditación. Pues es una pregunta espectacular, ¿no? La medicina tradicional china, que es una medicina ancestral oriental, que tú antes me preguntabas, pues lleva siglos demostrando que si tú de forma preventiva, como se hace con la gimnasia, la natación, el gimnasio, practicas el yoga como una disciplina diaria y el qigong y la meditación, pues obviamente te va a ser más fácil prevenir los dolores musculares porque vas a tener la espalda más fuerte, vas a tener el organismo más fuerte, te vas a encontrar más en equilibrio físico, vas a respirar mejor, que es fundamental oxigenar
tu organismo para que le llegue la mayor parte de oxígeno a cada una de tus células, y es una enseñanza que yo, hasta que no he practicado esas disciplinas que has nombrado, no he empezado a aprender lo importante que es saber respirar. Segundo, a escuchar de forma interna tu organismo. La meditación te permite eliminar ruidos, que es lo que tú has dicho antes, externos, artificiales, y a que empieces a escuchar tus latidos del corazón, tus pensamientos, tu ritmo cardíaco, como ha dicho Pablo antes, a empezar a escuchar más los ruidos de la naturaleza, que que tienen una frecuencia natural que te ayuda más a compasar todo lo que estás viviendo. Claro. Y claro, cuando tú empiezas a escucharte a ti mismo, te es más fácil hacerte responsable de tus actos, de tus reparaciones, de tus perdones, de tus reacciones, en lugar de buscar culpables en los demás. La programación que nos han enseñado en general va muy asociado más a poner nuestra responsabilidad en los demás, a buscar culpables, y el meditar, el hacer el yoga, te hace más buscar en ti mismo, en tu interior, qué es lo que tú tienes que hacer, en lugar de pasarle la responsabilidad a los demás. Entonces, claro, cuando empiezas a practicar esto diariamente, te das cuenta que las soluciones de todos tus bienes y tus males las tienes tú, y que no tienes que buscarla tanto a los libros, ni tanto a los gurús, ni tanto a lo que te enseñan, sino que tú eres el mejor maestro de tu propia vida, ¿eh? Y ya para finalizar, que no me ha quedado muy claro, o sea, has dicho que para problemas de menstruación incluso, dolor de cabeza, deshidratación y todo esto, Eso es. has dicho que tomemos agua de mar para Agua de hidratarnos, mar. y has dicho una planta que supongo Sí, que se por consigue ejemplo, en herbolarios. la raíz del pagofito, que se puede Vale. conseguir en el herbolario. En el caso del hombre, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el tema de la regulación hormonal y de los temas de la regla, pues se usa una planta que es muy conocida, que me viene el nombre ahora, Sí. pero no me acuerdo. La salvia, por ejemplo, también el magnesio, que también se utiliza a nivel muscular para regular las articulaciones, la estructura ósea, para la musculatura, y que te va a ayudar a dormir también. Vale. ¿Qué pregunta le quieres hacer al siguiente entrevistado? La pregunta para el siguiente entrevistado por vosotros, me encantaría, ¿cuál es su propósito de vida y cómo le gustaría ayudar o poner su granito de arena para ayudar a la humanidad? Me gusta mucho José Carlos. Me alegro Sí. mucho Muchas gracias. de haberte tenido aquí, Gracias. y espero que a la gente le va a encantar y va a aprender mucho. Gracias. Sí. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, y ojalá os deseo mucho éxito en el mundo en el que habéis comenzado.